Buenos días para todos. Vamos a dar inicio en un minuto al webinar del día de hoy. Quisiera que por favor me confirmaran por el chat si me están escuchando bien. ¿Sí me escuchan? Enterado. Bien, damos inicio. Muy buenos días para todos. Hoy nos encontramos en la segunda parte de nuestro webinar Micrófonos y conceptos básicos. Mi nombre es Edgar Parra, me desempeño como desarrollador de mercado de audio pro en Yamaki, específicamente para la marca Shure. El webinar pasado estábamos hablando de todo lo que era microfonería básica, todo lo que eran los conceptos básicos de micrófonos y cómo podíamos identificar ciertos micrófonos para ciertos usos que requerimos en el mundo del audio en todas sus características. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de lo que son los conceptos básicos de conexiones, un poco de sonido en vivo y ya por último estaremos hablando como tal de las aplicaciones que tiene cada uno de los micrófonos que hemos visto y que vamos a seguir viendo en el día de hoy. Si ustedes tienen preguntas, les agradezco que las reserven para el final del webinar, donde estaremos resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Bien, iniciamos con conexiones de salidas de audio. Todos nuestros equipos se conectan, todos nuestros micrófonos tienen una conexión de salida por medio de la cual nosotros enviamos esa señal de la que hablábamos hace 8 días y hay diferentes tipos de conexiones de salida. Tenemos conexiones balanceadas, conexiones desbalanceadas y conexiones digitales actualmente. Vamos a iniciar hablando de qué son las conexiones balanceadas. Generalmente estamos hablando de los cables XLR, los que son plug de 1/4 de TRS, que vienen compuestos por el tip, el ring y el slave, que en su traducción al español sería la punta, el anillo y la malla, que son los que nos permiten tener esa conexión balanceada. Ya vamos a ver ahorita más adelante por qué balanceada y por qué desbalanceada. Dentro de los conectores desbalanceados tenemos los plugs de 1/4 monofónicos o los TS, que están compuestos por el tip y el slave, la punta y la malla. Tenemos los conectores RCA, que son comúnmente usados, sobre todo muchas consolas o mezcladores actualmente vienen con esas conexiones de RCA. 3.5 milímetros estéreo, que es el que utilizamos generalmente para conectar un computador, un celular. Conectores de micrófonos para transmisores inalámbricos, que son los conectores tipos TA4F de 4 pines y TA3F de 3 pines. Son conectores que ustedes van a encontrar en los Bellpack o Bodypack de los sistemas inalámbricos, que es a donde se conectan estos micrófonos, bien sea de solapa, bien sea de diadema. También tenemos los conectores de 3.5 milímetros, 2 y 3 contactos, los conectores llamados LEMO de 3 pines o comúnmente conocidos como Mini XLR y los microdot de 2 contactos. Ya en las conexiones digitales tenemos las conexiones USB, AES y EBU. Iniciando con las conexiones balanceadas, vamos a ver aquí un esquema básico electrónico de cómo funciona una señal en un cable no balanceado. Estamos hablando de que un cable no balanceado básicamente tiene su señal de audio, un ruido electrónico que está presente en todos los cables, en todas las transmisiones de audio, y un conector de polo a tierra. Lo voy a señalar acá.
este sería nuestro conector de polo a tierra. Vamos a escoger un puntero. Este sería nuestro conector en este diagrama del polo a tierra. La señal no balanceada envía tanto la señal de audio como transporta, tanto la señal de audio como la señal de ruido electrónico. Es muy importante tener en cuenta que cuando no conocemos o no utilizamos los cables idóneos para este tipo de conexiones, estamos generando o incrementando el riesgo de presentar fallas o ruidos molestos en nuestro proceso de audio en el cual estamos trabajando en el momento. Vamos con conexiones balanceadas. Este es un esquema o un diagrama electrónico de una señal de conexión balanceada. Como se darán cuenta, ya hay una gran diferencia. Lo que tenemos es una señal de audio, un ruido electrónico y un amplificador DIF. ¿Qué es un amplificador DIF? Básicamente lo que nos permite es sumar las dos señales o el ruido o la pérdida más bien de las dos señales que tenemos y lo que permite es amplificar una mejor señal de audio eliminando mucho más el ruido eléctrico. Básicamente en el esquema que ustedes están viendo tenemos tres conectores, un conector positivo, un conector negativo, la tierra, toda esta señal se conduce hacia el amplificador DIF y finalmente tenemos una señal limpia o una señal óptima para nuestro trabajo. Ruido menos ruido es igual a cero señal. Audio menos audio es igual a audio más audio, que es básicamente, por decirlo así, el esquema de lo que es el amplificador DIF. Conectándonos a una computadora o conexiones digitales. ¿Cuáles son las conexiones digitales? Básicamente nosotros, por lo regular, tratamos de utilizar esta salida de audífonos de nuestros computadores y la verdad es que no es de las más recomendadas. Si podemos utilizar este tipo de conectores como los USB, estamos optimizando la calidad de señal de nuestro audio, del audio que queremos trabajar. Son entradas de micrófono analógicas las primeras que estábamos viendo. Requieren de un amplificador externo. Su uso no es recomendado, como les decía, precisamente porque requiere de una preamplificación o una amplificación externa. Mientras que las entradas digitales como USB o Firewire nos permiten tener una tranquilidad y una robustez a la hora de trabajar el audio digital a través de estas conexiones. El uso de interfase externo a través de estas conexiones se debe tener una entrada XLR para el micrófono y es útil para múltiples micrófonos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sacar mi señal de audio desde aquí, desde mi computadora, a través de mis salidas USB o Firewire y con una serie de interfaces o de componentes adicionales yo puedo generar, tener una mejor distribución de una calidad de audio mucho mayor. Bien. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos hacer algunas conexiones directas de micrófonos a nuestros computadores en el caso de que queramos tener una grabación directa. En este caso estamos viendo este sistema de Shure, que es un convertidor análogo a digital, que lo que nos permite es transformar esta señal que viene balanceada por el XLR, sacarla por el USB y conectarla a nuestro computador, manteniendo la calidad que tenemos o que queremos mantener. Lo más recomendado aquí, o esto en este caso nos está funcionando como una interfaz, lo más recomendado en estos casos es utilizar interfaces, donde yo pueda conectar mis micrófonos y de estas interfaces tienen un procesamiento interno que lo que permiten es mantener esa calidad de audio balanceada a buenos niveles, a menos ruido, y al permitir estas interfaces lo que nos permiten o lo que nos generan es tener una mejor calidad de audio en la grabación. Hoy en día que tenemos tantos estudios que podemos hacer desde nuestra casa, lo ideal es grabar o transformar nuestras señales análogas
en señales digitales a través de estas interfaces. Hay interfaces, en este caso pues tenemos el ejemplo de la Shure, que en este caso convierte una sola señal, pero hay interfaces que pueden recibir 4, 8, 6, 12 canales al mismo tiempo de micrófonos, o que pueden recibir muchos múltiples canales, un multitrack, y lo que hacen es convertirlo en una sola señal digital, y tenemos ya, por ejemplo, la captura de una banda completa a través de una interfaz que nos va a mantener los buenos niveles de audio. Hay diferentes tipos de interfaces, ustedes pueden asesorarse más acerca del tema. En Yamaki contamos con expertos donde ellos les pueden asesorar acerca de cuál sería la mejor interfaz en el caso de que ustedes la requieran. Hay micrófonos digitales como este PG27, que es USB, que ya viene con su salida digital, ya viene con su salida USB, y lo que nos permite es conectarlo directamente a nuestro computador utilizándolo como un micrófono de captura y como una pequeña interfaz donde pues obviamente estamos ahorrándonos el tema de las interfaces. Esto obviamente pues limita nuestras aplicaciones. Podríamos hacer una sola captura por un solo canal, pero puede llegar a ser una gran solución en otras diferentes requerimientos, por así decirlo, como grabaciones solamente de tomas de voz o de algún instrumento como guitarra, donde solamente necesito grabar o tomar mi guitarra. Este tipo de micrófonos pues ya vienen con un diseño interno que nos permite es tener una mejor calidad de transformación de audio. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los conceptos de sonido en vivo. ¿Qué son las reflexiones en el sonido en vivo? Estamos hablando de varios tipos de reflexiones acá. Vamos a hablar de las reflexiones tipo eco, las reflexiones tipo reverberación y las reflexiones que se generan como ondas estacionarias. Los ecos, que muchos los hemos escuchado ya en diferentes circunstancias, los que hemos estado relacionados con el mundo del audio, es un sonido reflejado cuyo tiempo de retraso permite oír a la reflexión como un sonido independiente del sonido directo. Hagan de cuenta las ondas, el ejemplo que yo les daba hace 8 días, las ondas en el lago o en el agua. Cuando tiramos una piedra o algún objeto hacia el agua, se van a reflectar esas ondas, se van a esparcir y van a separarse y separarse y separarse. El eco es algo parecido, lo que nos permite es escuchar ya la separación de las ondas, lo que nos generan es una sensación de que tenemos como una persona respondiéndonos. Generalmente es lo que pasa cuando jugamos con los ecos. No sé si alguno lo hizo de pequeño, yo recuerdo haberlo hecho, pero esto lo que nos permite es escuchar cómo esas reflexiones rebotan hacia nosotros y regresan, y nos permite entender esta definición, que son reflexiones como un sonido independiente del sonido directo. ¿Qué es la reverberación? La reverberación es el sonido que sigue siendo reflejado aun cuando el sonido directo deja de sonar. Muchos de los que trabajan con el mundo del audio actualmente saben que comúnmente lo llamamos una reverb en el mundo de la ingeniería, y nos estamos refiriendo a poner un efecto de reverberación en las voces que son muy apagadas o en las voces que llamamos muy planas en el tema de efectos. Estas reverberaciones básicamente lo que nos permiten es generar una sensación de una mejor escucha de ciertos tipos de instrumentos o de ciertos tipos de voces. Las reverberaciones son muy utilizadas sobre todo en los instrumentos de cuerda, en los instrumentos de viento, al igual que los ecos o los delays, para intensificar esas notas o esa acústica que caracteriza al instrumento. Recuerden que hace 8 días hablábamos de tono, de tonalidad, de todo este tema que nos permite diferenciar un micrófono del otro. Y hay ciertos efectos que lo que nos permiten es realzar un poco más estas ciertas tonalidades o estos ciertos colores de ciertos instrumentos. Para que ustedes lo tengan claro, aunque solo estamos dando un recorrido breve sobre el tema de audio, tanto el eco como las reverberaciones
en este caso el eco lo vamos a llamar el delay, cuando yo tengo control de ellos, yo puedo manipular el tiempo de retraso de las reflexiones de onda de este efecto. Esto lo hacemos a través de la cámara de efectos de nuestras consolas o si tenemos cámaras externas, perdón, disculpen, podemos hacerlo a través de estas cámaras de efectos y lo que generamos es una amplitud en la onda o una amplitud en la separación de la onda, lo que nos permite jugar un poco más con este tipo de efectos. Después tenemos lo que es la onda estacionaria, reflexiones que se generan en ambientes cerrados con superficies paralelas. Por eso es tan importante el tema de la acústica hoy en día, sobre todo en los estudios, en las casas de oración, en las iglesias, en los auditorios, en los estudios de radio, de televisión, porque existe este tema de las ondas estacionarias. Esto sucede cuando dejamos dos placas reflectivas paralelas la una a la otra, bien sea en vertical o bien sea en horizontal, y cuando no tenemos claridad acerca de este tema, podemos generar en medio de estas dos placas una onda estacionaria que si hay un tema de amplificación o si hay un tema de microfonería en medio de ese lugar, en donde está esta onda estacionaria, vamos a generar un problema de retroalimentaciones, de feedback, de muchas cosas que se pueden generar a la hora de trabajar el sonido en vivo. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es el sonido directo, las reflexiones tempranas y nuestro campo reverberante. Es como para hacernos una idea de cómo funcionan estas ondas. Las reflexiones de sonido en un ambiente cerrado, tenemos una parlante o un speaker donde vamos a mirar y vamos a ver cómo empiezan a aparecer nuestras ondas de reflexión. Esto es obviamente en un ambiente mucho más cerrado, donde tenemos la capacidad de ver un poco más este tipo de reflexiones. Si ustedes se dan cuenta, tenemos ondas directas y ondas reflejadas, que son las que nos van a llegar a nuestra escucha y las que nos van a permitir oír de diferentes maneras. No es igual tener las ondas directas que vienen de nuestro speaker que tener las reflexiones. Siempre va a haber una diferencia bien notable cuando vemos o cuando escuchamos estas reflexiones. Bien, teniendo en cuenta ya o un poco más claro el tema de lo que son las reflexiones, vamos a hablar acerca de lo que es la absorción. La absorción se genera y podemos utilizar el mismo ejemplo de la absorción de algunos paños con el agua, donde ustedes ponen un paño frente al agua o ponen un paño en el agua y lo que hace es que ese paño recibe el agua y se empapa o se entrapa, como lo llamamos popularmente, y esto lo que nos permite ver es que el paño es absorbente. Vamos a llevarlo al ejemplo del audio. Nosotros contamos actualmente en nuestro vivir, en nuestro diario vivir, con algunos materiales que son absorbentes, que nos permiten o que lo que hacen es mitigar la fuerza de la onda sonora que estamos recibiendo. Podemos dar el ejemplo de algunos materiales como el paño, la fibra de vidrio, la ropa misma que usamos, los tapetes. Nosotros mismos somos absorbores del audio y de las señales de RF, como en algún momento lo hablábamos en otro webinar. La absorción está directamente relacionada con la longitud de onda del sonido. Como les decía, pues ellos lo que hacen es mitigar la longitud de onda o minimizar esa longitud de onda. Los materiales finos como la alfombra y el azulejo acústico absorben frecuencias más altas y materiales gruesos absorben frecuencias más bajas. Por eso es que ustedes ven ciertas combinaciones de materiales en algunos estudios de grabación, en algunas casas de oración, en algunos auditorios, donde hay combinaciones de materiales reflectantes con materiales gruesos de absorción y materiales finos de absorción. Las cortinas gruesas y los muebles acolchados son materiales gruesos que absorben nuestras frecuencias bajas. Trampas de frecuencias graves acústicamente diseñadas. Generalmente se colocan en espacios donde se juntan una pared con la otra o rincones que llamamos, porque allí generalmente cuando tenemos mucha presencia de frecuencias bajas tienden a reflectarse o a
más que reflectarse, perdón, tienden a quedarse allí estacionadas en estos lugares, en estas esquinas, sumándose en la medida en la que van llegando más sonido, van sumándose y sumándose, lo que nos empieza a generar un ruido molesto de frecuencias bajas, eh, que se soluciona fácilmente con una trampa de frecuencias graves o una trampa de bajos comúnmente llamada, que se colocan en las esquinas con materiales de absorción. Lo que les decía, el cuerpo humano absorbe frecuencias medias y frecuencias altas. Por eso es que muchas veces en los conciertos a los que vamos, vemos unos equipos bastante grandes con la cobertura necesaria, tipos line array, que están pensados y están diseñados y están calibrados para que respondan de acuerdo a la cantidad de personas o de público que asiste a esos eventos. Bien, continuamos. La ley del inverso al cuadrado. La ley del inverso al cuadrado es una ley que vemos en el tema de la ingeniería, en la física sobre todo, y hace referencia a la propagación de la onda. Básicamente y resumido quiere decir que en la medida en que la onda se separa de su fuente puntual, va perdiendo fuerza y va perdiendo proyección, por así decirlo, y esta pérdida es proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente de emisión. Si vemos la definición, dice, cuando una onda que se propaga desde una fuente puntual en todas direcciones por igual, la intensidad de la misma disminuye de acuerdo con el cuadrado de la distancia a la fuente de emisión. ¿Qué quiere decir? Como les explicaba, tenemos nuestra fuente de emisión, tenemos nuestra propagación y en la medida en que vamos ganando o vamos recorriendo más bien distancia en la propagación de la onda, vamos perdiendo fuerza y vamos perdiendo fuerza proporcionalmente cuadrado a la distancia que tenemos frente a nuestra fuente de emisión. Esto es la ley del inverso al cuadrado. Esta ley no solo funciona para el tema de las ondas de audio, también funciona para las ondas de las ondas de luz, perdón, del tema de iluminación, y también se aplica para todo el tema de las ondas que se propagan a través del espectro electromagnético, como son los rayos gamma o la luz ultravioleta. Todo lo que sea ondas, todo lo que se maneje en ondas, es aplicable, o todo lo que maneje dispersión por onda, se aplica la ley del inverso al cuadrado. El sonido directo pierde energía a medida que se aleja de la fuente. No siempre se aplica en recintos cerrados y siempre se aplica al aire libre, la ley del inverso al cuadrado. Factor de distancia. Esto hablamos un poco hace 8 días acerca del factor de distancia respecto a los tipos de cápsulas que tenemos y con los cuales generamos las capturas de nuestro audio. Es la distancia equivalente, el factor de distancia operativa de un micrófono unidireccional comparada con un micrófono omnidireccional para lograr la misma relación de sonido directo o ruido de ambiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una cápsula omnidireccional y una unidireccional, yo comparo estas dos fuentes de captura y voy a ver o voy a descubrir que cuando yo tengo una cápsula omnidireccional, tengo un poco más de captura en los ambientes, tengo un poco más de captura en general que la captura directa de la fuente de voz o de la fuente que estamos tratando de grabar o de capturar, valga la redundancia. Estas son algunas bases numéricas acerca de cuál es el factor de distancia de los diferentes tipos de cápsulas que vimos la clase pasada o que vimos el webinar pasado. Omnidireccional, cardioide, supercardioide e hipercardioide. Bien, hablando y continuando con el tema de la acústica, seguimos hablando de las propiedades de la acústica. Distancia directa crítica o distancia crítica. Y esto hace relación a la distancia a una fuente de sonido donde el sonido reflejado llega al mismo nivel que el sonido directo. Algo así como el eco que estábamos hablando, pero en este caso estamos hablando de distancia crítica de captura. Como vemos en la imagen, nuestro personaje genera o emite un sonido. La intensidad de la onda sonora se encuentra dentro de la distancia crítica. Tenemos abajo nuestro ruido
de reverberación o nuestro ruido de reverberación o nuestra base de ruido. Y ese punto, esa distancia crítica se encuentra donde encontramos mayor intensidad de la onda sonora. Bien, vamos a entrar a hablar acerca de la selección de micrófonos. Voy a hacer un momento una pausa, no sé si tengan una pregunta. Vamos a hacer un momentico una pausa de preguntas. De pronto tal vez alguien tenga alguna pregunta para continuar. Ok, bien. Continuamos. Selección de micrófonos. Aquí ya vamos a hablar de referencias específicas de nuestra marca Shure, de los tipos de micrófonos y las diferentes aplicaciones que tenemos en los diferentes instrumentos o de acuerdo a las diferentes necesidades que tengamos. Ustedes se van a dar cuenta que hay un micrófono que se repite mucho, ya lo vamos a ver más adelantico, que ustedes lo van a encontrar en la captura para pianos, en la captura para cuerdas, en la captura para amplificadores. ¿Por qué? Porque es un micrófono muy versátil, que funciona muy bien y que es un micrófono que para el tamaño que tiene sorprende la calidad de audio a la hora de capturar. Es muy versátil. Bien, empezamos con el bombo o el kick hablando de la batería. Estamos hablando aquí de nuestros micrófonos Beta 52, PGA 52 y Beta 91, que es el que está aquí a mano derecha. Estos son los tipos de micrófono que se están utilizando actualmente en la marca Shure para amplificar los sonidos bajos del bombo o el kick en una batería. Generalmente se están utilizando dos micrófonos, este siempre va en la parte interna y alguno de estos dos en la parte externa. Este lo que nos permite es capturar por su diseño y su cápsula, al ser beta, nos está permitiendo capturar más ese sonido del golpe del martillo con el parche, que lo llamamos kick. Y este nos permite capturar, cualquiera de estos dos, el sonido grave de la resonancia o la caja de resonancia del bombo como tal, dependiendo de las pulgadas que este tenga. Estos son los micrófonos que actualmente se están utilizando para la amplificación de los bombos o de los kicks en las baterías. Redoblante y toms, aunque aquí me hizo falta el que les hablaba que es el Beta 181, empezamos por la serie PG 57, donde tenemos una cápsula dinámica que lo que nos permite es tener una mejor captura de estas frecuencias características del parche del redoblante. Aquí quiero hacer un momento una pausa y contarles que básicamente en el redoblante siempre se utilizan dos tipos de micrófono y se utilizan dos micrófonos al tiempo. Uno que nos va a generar la captura en la parte alta del redoblante, en la parte de arriba, como lo llamamos genéricamente es el snare top, y es cualquiera de estos micrófonos que vemos acá, el PG57, el Beta 57A o el SM57. Incluso el Beta 98 también funciona, aunque es una cápsula condensada, funciona muy bien para ciertos tipos de redoblante en ciertos géneros musicales. Esto lo que nos permite es capturar el ataque del golpe de la baqueta en el parche. Por la parte de abajo del redoblante vamos a poner generalmente un SM57 o un Beta 57 para capturar el ruido del entorchado. El entorchado es aquel que, pues valga la redundancia, es un entorchado, es un alambre corrugado, varios alambres que se colocan en el contraparche del redoblante, que es el que permite, de acuerdo a la afinación del parche, nos permite tener ese sonido integrado de un redoblante con un sonido particular allá al fondo que no puedo describir actualmente. Pero estos son los tipos de micrófono que actualmente se utilizan en la serie profesional para amplificar los redoblantes. Ya después viene el Beta 56A, que es un micrófono muy utilizado para la captura de los toms de la batería. Muy buen micrófono para este tipo de frecuencias que se capturan allí en los toms.
Y también viene el Beta 98 que se utiliza también muchísimo. Yo particularmente lo utilizo muchísimo en los toms. Suena genial. Es un micrófono condensado que tiene una muy buena respuesta a estos instrumentos o a las frecuencias que generan estos instrumentos. Overheads. Estos son los micrófonos que se utilizan para la captura de los platillos. Aquí también caben o cabría la captura del hi-hat, que es el micrófono, digamos que una de las bases del ritmo dentro de la batería. Y estos son micrófonos ya condensados. Estamos hablando de SM81, que es el popularmente conocido. Es un micrófono muy versátil. Tiene la opción de cambiar el pad o meterle un pad de ganancia de captura, bajar la sensibilidad con este pad en la cápsula. Y tenemos la opción de colocar 3 tipos de filtro diferentes también para el tipo de captura que queramos generar. En este caso, este micrófono tiene filtro de pasa altos y filtro de pasa bajos. Este micrófono es muy versátil, es muy utilizado no solamente para el tema de overheads en las baterías, sino también de overheads en las corales, lo que llaman comúnmente los toys, para capturar aquellos sonidos de esos percusiones menores que lo que hacen es generar ambientes específicos, y se utiliza mucho este micrófono, al igual que el SM27 o el Beta 27. También un micrófono condensado, como ustedes pueden ver en la imagen, es un micrófono cardioide que utiliza y se funciona muy bien para este tipo de capturas de overheads, para corales, para baterías, para toys. Funciona muy bien. El Beta 27 es otro micrófono que funciona espectacular para todo este tipo de aplicaciones. Después tenemos el KSM 42, micrófono condensado, muy utilizado en el tema de estudios de grabación para la captura de voces, para la captura de amplificadores de guitarra, para algunos overheads de baterías. Un micrófono con una calidad de audio bastante buena, bastante clara, muy definida, la forma en que captura sobre todo los instrumentos de cuerda y las voces. También se puede utilizar para coros, digamos que por su chasis, que este es un chasis flotante, pues a veces se torna un poco molesto o engorroso para colocarlo, pero la persona que tenga la práctica lo usa y se utiliza mucho dentro de las corales y dentro de los overheads para diferentes capturas de ambiente. Después viene el SM137, micrófono también con un cambio de polaridad. Yo puedo generar con un switch el cambio, no de polaridad, perdón, sino de sensibilidad de captura, y lo que me permite es tener una mejor relación de captura a la hora que yo quiera tener una buena grabación o una buena reproducción del instrumento, de la voz o de lo que requiera yo capturar. Hace falta aquí, pero lo vamos a ver aquí en esta diapositiva, el KSM 137 y el KSM 141. Son micrófonos también condensados que también funcionan como overheads. Yo los he utilizado mucho en percusiones y funcionan espectacular. Funcionan también a la hora de grabar, como lo dice su título, guitarras acústicas y cuerdas. Responden maravillosamente. También tienen los filtros, tienen el KSM 141, que es el que estoy señalando en este momento, tiene la opción de cambiar la polaridad. Este sí nos permite cambiar la polaridad, donde tenemos una polaridad cardioide o supercardioide. Después viene el KSM 137, micrófono condensado de cápsula condensada, también muy bueno para la captura de ambientes, la captura de overheads, la captura de cuerdas y guitarras, pianos, también funciona muy bien. A la hora de colocar en instrumentos de cuerda como violonchelos, violines, guitarras acústicas, funciona espectacular. Vienen 2 presentaciones, una sencilla y una doble, donde viene con una base para hacer lo que llamamos el XY, que es una forma de captura en el tema de grabación y de captura para sonido en vivo. Después viene este personaje que es el que de tanto les he hablado, que es el Beta 181, un excelente micrófono. Ustedes lo ven ahí grande, pero realmente tiene el tamaño de una colombina, aunque ustedes no lo crean. Las cápsulas, que son esta parte de acá, son intercambiables. Yo puedo tener el mismo cuerpo con diferentes cápsulas que van desde la cardioide hasta la omnidireccional o
perdón, van hasta la bidireccional o en B, captura en B que llaman, donde puedo capturar por este frente y por el frente contrario. Un micrófono muy versátil para las guitarras acústicas, funciona espectacular. Yo lo he utilizado en cuerdas como violines, violonchelos, chelos. Funcionan perfecto, perfecto. Tiene una captura impresionante. La verdad es un micrófono que impresiona a la hora de ver su tamaño y la forma en que responde y la sensibilidad que tiene. Es una cápsula beta, no es KSM como estas, que son las cápsulas más altas que tiene Shure actualmente. Pero funciona muy bien. También lo he visto y lo han utilizado en el snare, en el bottom, capturando el enmallado del snare, el entorchado, y funciona también muy, muy bien. Después viene la línea SM, la SM137, que lo estábamos viendo en la diapositiva anterior, micrófono condensado que también nos permite tener una baja de su sensibilidad a través de un switch y que nos permite generar muy buenas capturas a la hora de grabar guitarras, grabar cuerdas en un estudio o reproducirlas en una presentación en vivo. Particularmente este micrófono, el SM27, es un micrófono que ha tenido muy buenos comentarios a pesar de que es una gama inicial de Shure. Es un micrófono al cual le han hecho varios estudios y para la captura de guitarras, para la captura de cuerdas, ha funcionado maravillosamente, dejando a otros micrófonos muy buenos de otras marcas, digamos que en un nivel parecido. El SM27 realmente es un micrófono que funciona muy bien para la captura de cuerdas y de guitarras acústicas, de pianos también funciona muy bien. Bueno, hablando de pianos, estamos hablando de pianos obviamente acústicos, pianos que tienen la opción de poner un micrófono en alguna de sus partes o de su estructura interna. Iniciamos con el KSM 32, un micrófono condensado que tiene una gran respuesta en sensibilidad y respuesta en frecuencias y nos permite tener una gran captura de estas cuerdas. Recuerden que el piano es un instrumento de cuerdas, el piano acústico es un instrumento de cuerdas que funcionan al momento en que se oprimen las teclas, los martillos que están conectados golpean estas cuerdas y generan una emisión sonora. Después viene el SM137, que también se ha repetido varias veces en varios instrumentos, de muy buena captura, condensado. El Beta 181 y algo que les sorprendería, el Beta 91 a la hora de capturar buenos pianos, también nos funciona este micrófono por ser de superficie plana. Al principio, voy a volverme un poquito, olvidé comentarles que estos micrófonos, tanto el Beta 52 como el PGA 52, nos funcionan también a la hora de reproducir amplificadores de bajo. Si tenemos un bajo que va ahí conectado a un amplificador y no tenemos una salida de línea y necesitamos amplificar ese sonido valga la redundancia, del amplificador, podemos colocar un Beta 52 o un PGA 52 y nos va a funcionar perfectamente para reproducir esas frecuencias bajas del instrumento del bajo. Bien, vientos y metales, sigue el SM27, el Beta 57, el SM57 que es uno de los caballitos de batalla de Shure, más de 50 años en el mercado, con una muy buena respuesta por tener la cápsula dinámica que tiene, pero digamos que actualmente, perdón, el más usado en todos los instrumentos de viento es nuestro Beta 98, micrófono de clip, cápsula beta micro, es una cápsula condensada y funciona perfecto para el tema de los metales, lo he utilizado también en metales y funciona y responde muy bien. Es un micrófono que tiene una gran respuesta de frecuencia y que también tiene una sensibilidad bien interesante a la hora de capturar estos instrumentos, no satura para nada. Voces. Aquí ya vemos los particulares y legendarios PG58, SM58 y SM86. Este micrófono acá es el preferido de multitudes y de masas, valga el comentario, porque es un micrófono que responde muy bien.
Es un micrófono que es robusto, es un micrófono que tiene una respuesta de frecuencias bien plana. Es súper usado por muchos artistas a nivel mundial. De hecho, conozco el caso de dos artistas internacionales muy reconocidos que siempre en su maleta como micrófono personal llevan un SM58 en caso de que lleguen a tener alguna falla o algún problema con alguno de sus inalámbricos o cualquier otro micrófono, o que no pongan el micrófono que ellos solicitan. Básicamente ellos llevan su SM58 en su maleta y lo cargan para todas partes. Micrófono duradero. Si quieren hacerlo, hay un curioso comercial de Shure de los años 80, donde toman un micrófono SM58, lo botan desde un helicóptero a una altura de un edificio de 8 o 9 pisos, el micrófono cae, se desarma, llega una persona, lo conecta y el micrófono sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Se desprende su grilla, pero el resto sigue funcionando como tal. Micrófonos muy utilizados no solo para voces, sino para la percusión. A la hora de tener una conga low, utilizan mucho el SM58. Muy buenos micrófonos a la hora de reproducción de voces. Obviamente el SM58 tiene una mejor respuesta de frecuencia que el PG, sin decir que el PG sea un mal micrófono. Voces, seguimos con las voces, ya con las líneas beta y KSM. En la línea beta pues tenemos el beta 58, es un micrófono que tiene una respuesta de frecuencia un poquito mayor o notable más en frecuencias altas, es un poquito más brillante, pero sigue siendo un micrófono muy bueno a la hora de reproducir voces. Cardioide, igual que su compañero el beta 87, es un micrófono condensado. Ya el beta 87 funciona espectacular para voces que son muy mediosas y voces con muchos bajos. Funciona perfecto este tipo de micrófono. Tiene una cápsula condensada, como les decía, y ya es hipercardioide. KSM9 es un micrófono que, como lo ven aquí en la imagen de la derecha, ya trae una cápsula diferente. Es una cápsula que es variable en su polaridad a través de un switch. Yo lo puedo transformar, perdón, de cardioide a hipercardioide, lo que nos permite tener un micrófono, digamos que mucho más versátil a la hora de tener una captura específica en escenarios en vivo o en estudios de grabación. Cabe aclarar que este KSM9 se caracteriza mucho por ser mucho más brillante que los beta y porque captura muchos más ambientes. Actualmente en el mercado Shure ya sacó a circulación una versión, por así decirlo, mejorada del KSM9, que es el KSM9HS, que también trae un patrón polar variable, que yo lo puedo variar entre cardioide y entre supercardioide e hipercardioide, perdón. Y es un micrófono que ya viene con unas correcciones, por así decirlo, en el tema de la captura a la hora de tener frecuencias más brillantes. Es un micrófono que no es tan brillante y que no captura tanto ambiente, que funciona perfecto para voces que no proyectan tanto, voces que se tienden a cansar mucho a la hora de cantar. Como no tienen buena proyección, este es un micrófono que les va a ir muy bien a la hora de trabajarlo en vivo. Bien, aquí hay un simulador. Esto es un ejercicio que realmente quiero invitarlos para que lo hagan en la página de Shure. Como pueden ver el link en la parte inferior de la pantalla. Ustedes pueden entrar al laboratorio de Shure. Hay un Mic Listening Lab donde ustedes pueden escoger la referencia del micrófono que ustedes quieran escuchar y hacer un test de cómo se escucharía cada uno de estos micrófonos de acuerdo a lo que ustedes requieren o están buscando. También pueden escoger, como ustedes lo ven aquí en esta parte superior, pueden escoger el tipo de micrófono dependiendo de la referencia que sea, PG, CM, Beta, KSM, los BP y los clásicos. Y este tipo de escuchas nos permiten tener una relación o una imagen mental de cómo van a funcionar nuestros micrófonos a la hora de que nosotros los requiramos. También podemos escucharlos por el tipo de aplicación. Puede ser la aplicación de toda la orquesta, solo las guitarras, solo las cuerdas, la batería, los pitos, los pianos, las voces y cómo se escucharían estos micrófonos para conferencias o speech.
Los invito a que de verdad se metan, a que jueguen un rato con este Mic Listening Lab. Es una súper herramienta que nos va a permitir escuchar y conocer las diferencias de las que hemos hablado en todo el tema de micrófonos desde hace 8 días y cómo esas diferencias ya se convierten en algo, por así decirlo, tangible o que podemos ya percibir más a la hora de escucharlos. De todas formas, si ustedes quieren hacer o realizar alguna prueba con alguno de los micrófonos Shure en vivo, se puede poner en contacto con nosotros. Al final estarán mis datos para ver qué podemos generar y cómo podemos ayudarles. Bien, sé que faltan 15, 16 minutos. Vamos a ir con la conclusión y después vamos a dejar un tiempo para responder preguntas. Básicamente la conclusión de estos dos webinarios de microfonería y conceptos básicos de audio, nuestra primera conclusión es que la aplicación determina el tipo de micrófono. Recuerden que hablábamos que dependiendo del instrumento, dependiendo de lo que yo quiera capturar, pues tengo que buscar el tipo de micrófono y el tipo de polarización o de polaridad, perdón, que yo requiera a la hora de tener un excelente resultado. El patrón polar es aprovechar el ángulo de rechazo. Acuérdense que hablábamos de los ángulos de rechazo de 180, 120, 66 grados, dependiendo del tipo del patrón polar que tengamos en nuestro micrófono, en la cápsula. Y eso nos va a permitir también conocer qué tipo de manejo le vamos a dar a nuestros micrófonos en el ambiente en el que estemos, bien sea en grabación, en vivo o en cualquier otro tipo de ambiente en el que requiramos generar una amplificación. Respuesta de frecuencia es la visualización del rendimiento del micrófono antes de escucharlo. Es lo que la ficha técnica nos dice que hace el micrófono y de dónde llega en sus frecuencias bajas hasta dónde llegan sus frecuencias altas y qué tipo de micrófono nos va a servir mejor para lo que requerimos. La sensibilidad determina si la captación es de sonora. Perdón que por aquí. Vamos a cerrar por aquí el micrófono. Buenas. Por favor, ¿podrías cerrar tu micrófono si eres tan amable? Hola. Hola. ¿Podrías cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Bien. Disculpen la interrupción. Bien, continuamos con el tema de sensibilidad. Determina si la captación es de cerca o de lejos. Hola, si me escuchas, ¿te puedo pedir el favor de que cierres tu micrófono? Ya, listo. Ya lo pudimos cerrar desde acá. Bien. Se debe considerar la presión sonora generada por la fuente. Shure en este caso ofrece una amplia gama de micrófonos para todo tipo de aplicaciones, tanto en vivo como en el estudio de grabación. Bien, digamos que esto ha sido todo por el día de hoy. Quisiera dejar este espacio de estos minutos que nos restan para generar preguntas y generar respuestas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, sigo a la espera de las preguntas. Bien, parece que ya tenemos una pregunta. ¿Es necesario aplicar delay? Bueno, no sé si estuviste en la parte... ok, es necesario aplicar delay al micrófono bottom del snare. Eso depende, generalmente no se hace, o bueno, depende de lo que tú quieras lograr a la hora de capturar el snare. Particularmente en lo que yo he trabajado y lo que yo conozco, no se requiere generar un delay o aplicar un efecto de delay al micrófono del bottom, de la parte de abajo, que es la que captura todo el enmayado,
porque te puede llegar a generar un problema de fase a la hora de sumar las dos señales en el PA. No sé en qué caso particular se pudiera llegar a realizar, pero digamos que yo no lo genero, no lo trabajo casi nunca. Con gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá en el chat. Sí, parece que hay otra pregunta. ¿Cómo se identifica en el patrón polar la parte de enfrente del micrófono? Ok. Am, ¿Tú te refieres al diagrama del patrón polar? Ok, al diagrama. Voy a devolverme un poquito la presentación. Ustedes están ahí viendo mi pantalla. Vamos a abrir la presentación de la semana pasada para explicarles un poquito más este tema. Bien, vamos a irnos a la parte de patrones polares. Okay. Bien, aquí podemos ver que en el diagrama del patrón polar, voy a poner el puntero láser. Este es mi diagrama de patrón polar. Si tú te das cuenta, aquí me está hablando de que esta es la parte frontal de mi diagrama y esta es la parte trasera. Eso nos quiere decir que aquí en el centro estaría mi cápsula proyectando hasta este frontal. Lo que traducirías en la imagen se traduciría en que esta es la vista desde arriba, desde esta parte de acá, y lo que nos permite es ver el comportamiento del micrófono en esta dirección. Esta es la parte frontal. Voy a buscar otra de una cardioide, aquí ya la podemos ver. Esta es mi parte frontal, esta es mi parte central, y esto quiere decir que esta vista es la vista desde arriba, desde esta parte. Estamos mirando desde la parte de arriba del micrófono y la parte frontal sería esta. Esto es lo que me determina cuál es la parte frontal del patrón polar en el que estoy trabajando actualmente. No sé si respondí tu pregunta. Ok, vamos a ver otro. Buenos días. Buenos días. Mira, lo que pasa es que estoy desde el celular y no encuentro la opción de chat, Ok, entonces quisiera preguntarte por este medio. claro que sí. Bueno, yo he visto que también los LAN array tienen un patrón, pero en este caso, ¿cómo funcionaría? Bueno, el patrón polar de los line array, digamos que es un poco parecido al de los micrófonos, pero en este caso no estaríamos hablando de captura, sino de dispersión. Me imagino que tú haces la pregunta porque has escuchado que en los LAN array existe algo que son los patrones cardioides. Sí, sí, sí he visto. Ujú. Ok, el patrón cardioide es un efecto que se genera a la hora en que yo enfrento ciertas cabinas en las que las pongo con una misión hacia un lado y hacia otro. Eso tiene un nombre específico. Yo sé que el ingeniero Sebastián en su momento va a dar esa charla de sistemas array y él va a especificar mucho más del tema, pero básicamente lo que haces es que tú cancelas que se generen frecuencias. Esto del tema cardioide se utiliza más que todo en el tema de los subwoofers y en ciertas cabinas, con el efecto cardioide yo lo que estoy evitando es que se generen frecuencias hacia la parte de atrás de la caja. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mis cajas en mi escenario, que si tengo mis subwoofers al frente del escenario, al montar los yo cardioides, lo que estoy evitando es que esas frecuencias bajas de los subwoofers se me transfieran también hacia la parte de atrás del escenario y me va a evitar que tenga yo sumatorias, que tenga problemas a la hora de capturar con mis micrófonos
Hoy en día muchos artistas ya no quieren sentir ese retumbe, por así decirlo, de los subwoofers o de ciertas cajas, y lo que generan es que también lo que me ayuda es que al tenerlo cardioide, yo voy a concentrar toda la energía acústica hacia la parte frontal, que es donde está el público o donde están los escuchas, y voy a aprovechar muchísimo mejor esa energía acústica de mis cabinas. Esa polarización depende del diseño de la cabina, depende de lo que tú quieras lograr. Actualmente nosotros manejamos la marca D&B, somos los representantes, y D&B acabó de sacar unas cabinas que son de la referencia GSL, que ya vienen con unos parlantes laterales dentro de la caja, y lo que nos genera es un efecto de cardioide para evitar que la energía se nos disperse hacia la parte de atrás de la caja y concentrar toda la energía acústica y sonora hacia la parte frontal de la caja. Ok, dale, muchísimas gracias. Y te tenía otra pregunta. Cuando hablas de factor de distancia en los micrófonos, ahí en la diapositiva muestras unos números. ¿A qué se refieren estos números? Claro que sí, ya nos devolvemos a la diapositiva. ¿Te refieres a esta? No a la Sí, anterior. señor. Ah, ok. No, el anterior. ¿Dónde aparece el hombre sentado? No, la anterior al del hombre sentado. Ah, estos números de los micrófonos. Ok. Esta es la distancia más o menos equivalente en metros que tienen estos micrófonos a la hora de generar la captura o la distancia equivalente operativa del micrófono. Ah, ok, listo. Dale, muchísimas gracias. Con gusto. Vale. Don Alfonso, ¿esa distancia es en metros? ¿Es apta? Sí, señor. Bien, aquí también tenemos otra pregunta. ¿El micrófono Beta 91 se pone dentro del bombo? Sí, señor. Se pone dentro del bombo. Vamos a realizar otro webinario más adelante, el cual les invito a que estén pendientes, un webinario, perdón, de grabación y técnicas de grabación, donde vamos a hablar acerca de cuál es la localización ideal o exacta de los micrófonos a la hora de generar capturas tanto para grabación como para capturas en vivo. Lo que tú preguntas es si el micrófono Beta 91 se pone tanto dentro del bombo como dentro del piano. Como es el Beta 91, es un micrófono plano, lo que nos permite es meterlo en el caso del bombo, adentro del bombo para que capture ese golpe del martillo contra el parche. Y en el caso del piano, lo que nos permite es meterlo debajo de las cuerdas del piano, en el piso del piano, dentro de la caja de resonancia, y ahí capturar directamente el sonido de la cuerda al momento de ser golpeada por el martillo. Bien, nos quedan 2 minuticos más de preguntas. Bueno, creo que hay una última pregunta. Vamos a responderla rápidamente y procedemos con el cierre del webinario para el día de hoy. En ocasiones las guitarras electroacústicas realizan feedbacks. ¿A qué se debe esto? Ok. Esto depende de las cajas de resonancia de las guitarras y de los sistemas de monitoreo, de parlantes de monitoreo que tenemos en nuestras tarimas. Generalmente generan un feedback o una retroalimentación cuando tenemos muy fuerte la amplificación de los monitores en el stage o en la tarima, y estas ondas se quedan rebotando dentro de la caja acústica de la guitarra y generan esta retroalimentación. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Básicamente venden unas sordinas, que es
un pedazo de caucho que se pone en la boca de la caja de resonancia de la guitarra, y esto ya nos va a evitar que se generen estas retroalimentaciones o, en su caso dado, bajarle un poco al nivel de los monitores de piso o de los monitores que estemos utilizando en nuestra tarima o en nuestro stage. Bien, creo que con esto ya cerramos nuestro webinar para el día de hoy. Quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron muy al tanto y muy al pendiente de nuestros webinars, tanto de hace 8 días como el de hoy. Les quiero recordar que mañana también tenemos otro webinar a las 8 de la mañana acerca del tema de install, donde ustedes también podrán resolver muchas dudas y aprender un poco más acerca del tema de las conferencias, videoconferencias y demás. A todos de verdad muchísimas gracias, espero verlos en una próxima oportunidad con otro webinar. Si tiene alguna pregunta, le invito a que me escriba al correo desarrollo1 en número @yamaki.com.co o a nuestro correo de mercadeo @yamaki.com.co. Allí podremos atender todas sus dudas, todas sus sugerencias, y nuevamente les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a este webinar. Ha sido todo por hoy. Buen día.